Mari Pichiquiché, Mari Reima, Mari Uki Mertuchefe, Incheta Juan Vázquez Piñanta Tí, Incheta Mertuchefe del Jardín Infantil Gabriela Mistral. Esta semana nos corresponde hablar de los ayikanes. Los ayikanes son instrumentos musicales que fundamentalmente se utilizan para la ceremonia. En este minuto yo sostengo el cultrún en mis manos. Y el desafío de hoy tiene que ver con que nosotros podamos hacer un cultrún con nuestra familia. Hay otros instrumentos musicales como el trompe, que es el instrumento de los enamorados, que tiene un sonido bastante particular. Y también tengo una pifilca. Que simula los sonidos de la naturaleza. Para hacer nuestro cultrún nosotros necesitamos materiales que podemos encontrar en nuestra casa, como ramas de árboles para el tupúe, envases de margarina para la estructura de nuestro cultrún, semillas, una perforadora, lana, tijeras, plumones, papel craft y cartón. Y muchas ganas de que nuestro cultrún quede de la mejor manera para que celebremos nuestra nueva salida del sol. Un círculo perfecto. En el caso de nosotros vamos a hacer dos, porque tenemos dos envases. Ya tenemos el círculo perfecto. Vamos a usar dos porque vamos a usar dos cultrunes en el día de hoy. El segundo paso son las semillas. Vamos a colocar semillas, en este caso yo voy a colocar piñones, maíz, al interior de los cultrunes. También en algunos casos se le coloca piedras, por ejemplo. Y este es un rally, así se llama la parte del cultrún, y en este rally nosotros debemos seguir con cuero. Para simular el cuero nosotros vamos a utilizar papel craft o algún papel que ustedes tengan en su casa y vamos a colocarlo alrededor de nuestro rally, de manera de que simule el cuero del cultrún para abrigar nuestro cultrún. Ahí con mucha paciencia lo colocan y esto va a quedar de la siguiente forma, va a quedar así. Así bien puesto. No tiene que quedar perfecto porque esta figura es un cultrún. Para asegurarnos de que quede mejor y más firme el sonido, y el mejor sonido lo vamos a colocar esto en la parte de abajo. Estamos haciendo un cultrún y ahora estamos haciendo la fijación del cuero. Los cultrunes tienen un cuero animal, habitualmente es de cabrito, y para simular este trabajo nosotros vamos a hacerlo en goma eva. Para eso cortamos una goma eva un poco más grande que lo normal, ¿pero? Y lo que nosotros vamos a hacer son hoyitos con nuestro perforador. Vamos a ver cómo funciona. Y posteriormente lo que vamos a hacer es fijar los tirantes de nuestro cultrún, cosa que queden así, de esta manera. Con el cáñamo vamos a hacer un círculo de manera de colocar tirante nuestro cultrún. Vamos a ir pasando en cada hoyo, acá, partiendo por acá. Estamos finalizando con el trenzado de nuestro cultrún. Y fíjense cómo va quedando. Quedó de la siguiente manera. Queda bastante similar
a nuestro cultrún. Queda tensado y además queda con una amarra para poder sostener. Recuerden que el cultrún es el sinónimo del mundo y cada vez que la machi hace sonar el cultrún, sostiene la mapu en sus manos. Vamos a ver y sacarle sonido. Y otra vez, siempre se toca el cultrún mirando hacia el sol. Amulepe. Habitualmente el cultrún lleva unas marcas que simbolizan los 4 puntos cardinales. También simboliza los 4 tirantes, el Melihuetap Mapu, o los 4 vientos de la Tierra. Para la visión occidental se dice que hay un eje desde el polo norte hasta el polo sur, mientras tanto que para la cultura mapuche hay 4 tirantes que sostienen la Tierra, 4 vientos. Huitrán es sujetar. Y vamos a marcar nuestro cultrún. Habitualmente se hace con color rojo. En este minuto estamos haciendo los últimos adornos. Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de la esquina del cultrún, esta es la pisada de ñandú. El choique es un animal muy importante porque está presente en la ceremonia, inclusive es un lenguaje que también trasciende el mundo del cielo o el Wenumap, el mundo de arriba, y también está presente en el cultrún, que es el instrumento sagrado. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle 4 símbolos que representan la odalidad también presente en nuestro pueblo: la noche y el día, el viento y la tierra, que son los elementos que representan y acompañan la ritualidad mapuche. Como si ustedes se dan cuenta, ya le hicimos los símbolos: Huyen, Antú, Wangelén, Curruf, símbolos que representan la deidad del mundo mapuche. Y vamos a ver cómo suena nuestro cultrún. Pero estas ramitas son ramitas de un árbol, y lo que vamos a hacer es colocarle lana para que suene de mejor manera a nuestro cultrún. Así que ahora vamos con esta parte, la parte final. Finalmente hacemos el trupú cultrún, trupú, que es como una baqueta para hacer sonar el cultrún. Y estamos listos para tener nuestro instrumento musical sagrado para nuestra nueva salida del sol en junio, el 24 de junio. Es importante que el cultrún siempre esté en una casa, en un lugar donde esté mirando hacia el sol, nunca hacia abajo, siempre hacia arriba, porque nosotros, este cultrún tiene energías, y estas energías siempre tienen que ser energías positivas, y tampoco es bueno tocar el cultrún durante las noches, siempre cuando esté la luz del sol. Esperamos sus cultrunes y espero les haya gustado este desafío. Veo que ya, chao.